qué le llamamos mundos helados? ¿Por qué pensamos que en los mundos helados puede haber posibilidades de encontrar vida? ¿Qué investigaciones se están realizando al respecto? Hola, soy Roberto Vázquez y este es el curso en línea de astrobiología AstroBioMOC. En esta clase estudiaremos a los mundos helados, satélites de los planetas gigantes del Sistema Solar, que tienen características físicas que los vuelven excelentes candidatos para estudios astrobiológicos. Veremos qué se sabe sobre ellos y qué investigaciones se encuentran actualmente en curso. Empecemos. Aquí hablamos de satélites helados. En general le decimos mundos helados cuando también metemos a Plutón ahí en el juego, aunque ya Plutón ya no es un planeta, sino un planeta enano. Y cuando decimos helado, no nos referimos necesariamente a agua, ¿no? También regularmente hay congelados, mezclados algunas cosas como amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, nitrógeno molecular, etcétera. Los satélites galileanos son los que descubrió Galileo con el uso del telescopio recién traído a la ciencia. Él no inventó el telescopio, lo inventaron los holandeses para ver a las muchachas en la playa, pero Galileo fue el primer nerd que se le ocurrió agarrar el telescopio y aventarlo para arriba. Y entonces él descubrió que la luna tenía cráteres, él descubrió que el sol tenía manchas, por eso quedó ciego. Pero antes de eso, por supuesto, descubrió los satélites más grandes de Júpiter. Son muy interesantes porque cuando uno observa a Júpiter al telescopio, ve siempre 4 estrellitas alineadas ahí. Y resulta que no son estrellitas, que son están chiquititas. Son estas 4 satélites, sí, que en orden de su distancia a Júpiter, pues son Io, Europa, Ganímedes y Calixto. ¿Sí? Aquí están. Descubiertas en 1610. Hay algunas cosas que tienen en común los satélites de los planetas gigantes. Tienen una rotación síncrona. ¿Qué es eso? Es el efecto tidal lock, ¿no? Que siempre presentan una misma cara a su planeta, como la Luna con nosotros, ¿sí? Y eso es debido a las fuerzas de marea, ¿no? Dice, las lunas pequeñas que tienen formas irregulares, o sea, que no son pelotitas, están asociadas con el sistema de anillos, orbitan cerca del planeta, y aquí hay algunas lunas, algunas de estas le llaman lunas pastoras, porque como que mantienen los anillos, ¿no? ¿Quién tiene anillos? Júpiter tiene anillos muy débiles, casi no se le notan, y además como no tiene ninguna inclinación, pues estamos viendo los de perfil siempre, entonces nunca, desde la Tierra nos vemos. Se descubrieron con estas ondas. Saturno, evidentemente, Saturno tiene unos anillotes tremendos y bonitos. Y entonces hay algunas lunitas que están así como pastoreando. Los anillos están formados por rocas, hielos, pedacitos muy pequeñitos. Y estos satélites, como quiera, están ahí dando lata, ¿no? Las órbitas de estos satélites casi circulares. Prógradas significa que rotan en la misma giran en la misma dirección de rotación del planeta, etcétera y más, etcétera. Aquí hay algunas de estas lunas de Saturno que parecen realmente patatas, ¿verdad? O sea, si uno agarra una papa y la muestra en la noche de las estrellas, ¿no? Puede decir, mira, así se ve una luna de estas, ¿no? Entonces, muchas de estas puede ser que sean fragmentos de satélites que fueron más grandes o que estaban apenas haciéndose y por fuerzas de marea fueron destruidos. Los que tienen albedos más grandes, los que tienen un brillo, acuérdense, estas cosas no brillan por sí mismas, brillan por el reflejo de la luz del sol. Entonces, los que tienen un brillo muy alto es porque su superficie es más brillante. Regularmente lo que se encuentra en esos casos es que la composición tiene muchos hielos, ¿no? Esto, miren, parece una piedra pómez, ¿no?
regularmente así como este se llama Hiperión. Más externas están los planetas que ya son más grandes. Estos eran como lunitas más cerca del planeta. Luego en órbitas más externas están los planetas ya más redonditos, ¿sí? Órbitas casi circulares, prógradas en el plano ecuatorial, excepto Tritón. No sé por qué Tritón pueda tener una órbita más extraña, pero pues a lo mejor fue atrapado, ¿no? Después de la formación de estas cosas. Así como los planetas se forman en torno a la protoestrella cuando se detiene el disco de acreción, también estos satélites se forman en torno a los planetas cuando se está formando el planeta en un mini disco, ¿no? Y entonces, los redonditos se le llaman satélites regulares y lo que se cree es que crecieron dentro del disco que formó a su planeta. Entonces, por eso es que están orbitando más o menos en el plano ecuatorial del planeta. Más lejos, entonces tenemos satélites irregulares, luego regulares y luego volvemos a tener satélites irregulares, que estos ya son con órbitas muy elongadas, muy inclinadas, y aquí sí lo que se cree acerca del origen de estos es que pueden ser cosas que fueron atrapadas, ya que todo el sistema de satélites de un planeta gigante ya estaba formado, se atraparon estas cosas que eran asteroides, eran cometas, eran lo que sea que quedó, ¿ok? Y aquí sí pueden tener órbitas elongadas, inclinadas, hasta retrógradas. Y aquí tenemos una lista de algunos casos interesantes. Miren, veamos Júpiter. Aquí habla de 4 satélites internos, 55 externos y los 4 galileanos, ¿ok? Entonces aquí habla esta es la distancia, no se ve muy bien, pero es la distancia del planeta a cada satélite. Aquí están los numeritos mágicos, el periodo en días, el radio en kilómetros, la masa en unidades de 10 a la 30, a la 30 a la 20, a la 20 kilogramos, y a la 30 sería el Sol, ¿verdad? Y con las densidades en unidades de densidad del agua, ¿no? Aquí está Saturno, que tiene 11 internos, 38 externos, y todos estos amigos que tienen nombres ahí chistosos, ¿no? Para nosotros astrobiológicamente va a ser muy importante Europa, va a ser muy importante Encélado, va a ser muy importante Titán, ¿ok? Caso de Urano, pues aquí tiene 13, 9 y estos 5 que están aquí. Neptuno tiene 5 y 5 y 3 acá. Y Plutón, aunque ya no es un planeta, pues tiene ahí, creo que ya son como 5, ¿no? Charon es el primerito que se descubrió, pero creo que ya son como 5 los que tiene. A los 4 satélites galileanos también se le llama el sistema joviano de Júpiter, ¿ok? El hielo es predominantemente agua congelada. Al aumentar la distancia del Sol, el hielo muestra cada vez la presencia más de otros volátiles. Entonces, ya cuando nos acercamos y vemos de qué están compuestos los demás, pues también hay CO2 y amoníaco en los satélites de Urano, cuando nos vamos a satélites de planetas cada vez más lejanos. Más o menos esto está de acuerdo en lo que pensamos de cómo se forman el Sol y sus planetas, y cómo los materiales con moléculas cada vez más complejas se van quedando al final, en la zona más fría, porque las moléculas más cercanas a la estrella pues estarían siendo fotodisociadas y todo lo demás, ¿verdad? Allá a finales de los 70, principios de los 80, cuando el viajero 1 tomó una foto así como esta es una foto mucho más moderna, pero tomó una foto así como esta, y esa era la pluma del primer volcán extraterrestre descubierto por los humanos, ¿sí? Ahí es donde dijeron, carajo, ¿qué es eso? Y entonces, pues ya con los instrumentos y todo lo demás se dieron cuenta que era un volcancito. Entonces, Io, este es el satélite Io. Io es el único lugar del sistema solar fuera de la Tierra donde hemos encontrado volcanes activos, ¿sí? En Marte, lo van a ver la próxima clase, en Marte hay un super mega volcanzote, pero no es un volcán activo. Aquí sí. Entonces, ahora lo que se ha visto es que hay más volcanes activos. De hecho, aquí esta que ven muy raro, es esto de acá, ¿sí? Y esto oscuro que están viendo ahí es el humo
¿sí? Que está serpenteando. Este es un volcán visto desde arriba, exactamente desde arriba, y cómo el humo está saliendo y subiendo y aquí se desparrama por todos lados. Una de las cosas interesantes es que, ahora verán, los aparatejos que van a estos lugares tienen manera de medir variaciones en el campo magnético y cosas del estilo, campo eléctrico y tal. Y lo que encuentran, no conozco los métodos, no sé exactamente cómo lo hacen, voy a tener que creerme lo que dicen que sucede, pero lo que encuentran es que en el interior del planeta, o se encuentran como variaciones en los campos que les indican que en el interior debe haber un material que conduzca a la electricidad. Y entonces hace sus modelos y lo que resulta de sus modelos es lo que debe haber ahí es agua. Y para que pueda conducir la electricidad debe tener cierta salinidad. Y de ahí es donde sacan entonces cuál sería la salinidad que pudieran tener y bla, bla, bla. Hay una reacción química que tiene que ver con lo que detecta esta cosa. Se supone que el campo magnético puede hacer o promover reacciones químicas, en particular al agua, darle la torre al agua. ¿Ustedes se acuerdan ese experimento famoso de meter un par de electrodos al agua y producir hidrógeno y oxígeno por un lado, ¿no? Y hasta se puede uno saber cuál es cuál, ¿no? Le prendes un cerillazo y el que explota era el oxígeno y cosas así, ¿no? Bueno, también se puede, el campo magnético de Júpiter, como esto está muy cerca, Júpiter es un planeta magnético, tiene un campo muy grandote, y estos satélites están inmersos en eso. Entonces el campo magnético puede promover también una especie de descomposición de la molécula del agua, y eso se llama radiólisis, ¿sí? Por un lado. Y por otro, el no tener una protección contra la radiación ultravioleta, también la radiación ultravioleta puede promover esta disociación de la molécula de agua, y eso se llama fotólisis. Ah, ¿verdad? Todo eso lo aprendí anoche. Y entonces, el agua se descompone por un lado en hidrógeno y en el radical hidróxido. Los dos hidrógenos se juntan y forman el hidrógeno atómico, y dos hidróxidos se juntan y forman sepa las heridas, el agua oxigenada, ¿no? El peróxido de hidrógeno, que a su vez solito se descompone en lo que sería agua y oxígeno. Entonces encuentran están las condiciones para que esto suceda. El oxígeno se les va, pero de alguna forma ellos tratan de ver cómo detectar, digamos, lo que está sucediendo en el satélite. Entonces, por un lado encuentran estas cosas, por otro lado encuentran esto que les digo de los cambios en el campo magnético que le echan la culpa a las sales. Y las únicas sales que pueden detectar estos aparatejos tienen que ver con calcio, sulfatos y no sé qué más. Entonces, no detectan, por ejemplo, la sal que nuestras aguas abunda, que es el cloruro de sodio. Entonces, ese no lo están detectando, ¿sí? Detectan otras sales. Entonces, esta grafiquita lo que nos indica es que para nosotros, para las aguas terrestres, la abundancia de esto que dice moles por litro, ¿verdad? La abundancia de los iones de cloro y sodio, obviamente, pues los encontramos formando la molécula, son muy altas con respecto a lo que uno encuentra en Europa, ¿sí? Y por ejemplo, están amarradas tanto la del calcio con la del magnesio, y obviamente hay un poquito más del radical del sulfato, y el potasio, pues hay más potasio nuestro, ¿no? Es amigo del sodio. Pero bueno, entonces eso es una de las cosas que dicen, chin, puede haber agua adentro, pero no un agua... y un agua salada, pero un agua salada como la nuestra, no con la misma sal. Entonces, de acuerdo a la densidad, de acuerdo a incluso las variaciones que hay entre los propios satélites, las variaciones entre las órbitas, se puede más o menos tener una idea de cómo serían la estructura interna que deberían de tener estos planetitas, ¿no?
Entonces, aquí tienen, por ejemplo, la de Europa. Se propone un núcleo metálico pequeñito, luego se propone roca y luego se propone una película de agua. ¿Ok? Entonces, en esa película de agua estaría una cubierta de hielo y encima, por encima del agua y un océano aquí. Aquí hay también una cosa muy interesante que tenemos en la Tierra como especie de análogo a este tipo de satélites. Es un lago muy extraño, está en Rusia, se llama el lago Vostok. No, en Rusia no, perdón, aquí en la Antártida. Es un lago, lo que pasa es que los rusos son los que han hecho las exploraciones, ahorita les cuento. Es un lago subglacial, ¿sí? Menos 500 metros sobre el nivel del mar, bajo una capa de hielo permanente, una superficie de 15,000 kilómetros cuadrados y la profundidad hasta 900 metros, una temperatura de -3. Entonces hagan de cuenta que si uno hace un corte, aquí estaría una perforadora, ¿sí? Que intenta llegar hasta este lago. En el 74 se hicieron las primeras, se hizo la base Vostok y las primeras, ¿cómo se llama? Indicaciones de que había ahí agua atrapada, ¿no? Y lo interesante es que si esa agua está atrapada, puede ser que eso tenga ahí 15 millones de años. O sea, ahí, sin que le haya pegado nunca jamás el aire superficial ni la presión superficial. O sea, ese cuerpo de agua quedó encerrado ahí todo ese tiempo. En febrero del 2012, o sea, aquí hace poquito, los rusos hicieron un agujerote 3.8 kilómetros de largo, ¿sí? Y casi llegaron a donde estaba esta zona del fresh frozen que le llaman aquí, que ya casi llegan al agua. Y extrajeron una muestra en enero del 2003. ¿Y qué creen que pasó? Se metió agua a donde no debía, se contaminó la muestra y entonces pues ya no saben un carajo. ¿Ah? Se hizo otra perforación más limpia, supuestamente ahora sí, del agua prístina original en enero del 2015. ¿Sí? Y ya se secuenciaron todos los microbios, el DNA y el RNA de todos los microbios encontrados ahí, pero no han dado a conocer los resultados porque no les queda claro si también fue contaminada la muestra. La otra sí era segurísima que estaba contaminada. Y esta encontraron un montón de cosas que no dicen qué es, pero que están sacadones de onda y no se atreven a decir, sí, esto es lo que hay ahí. Entonces esperemos que dentro de los próximos, el próximo año al menos, pues haya resultados sobre esto, ¿no? El otro satélite que ha tomado mucho empuje en los últimos años es Encélado, que es este que está aquí, bien bonito. Miren, hay una zona que sí tiene bastantes cráteres de impacto y hay otra zona más limpia. A esta le llaman las rayas de tigre, ¿no? Tiger Stripes. No porque el tigre hizo la garra, sino que parecen como el lomo de un tigre, ¿no? Tiene una pequeñita atmósfera que tiene agua, mucha agua. Y eso es muy interesante. Se tomó esta foto en 2005, en donde se ve como la luna nueva, ¿no? Y en el puritito borde, todas estas grandes plumas de vapor. Primero, obviamente, se acuerdan de Io, pero ya después, cuando dicen, pues esto es si es hielo, esto debería ser agua. Lo primero que se les vino a la mente. Y claro, hay que meterlo a hacerle espectroscopía y todo el rollo. Y resulta que sí era agua y es el conjunto de más de 100 geysers. Aquí hay alguna fotito más. 100 geysers que están ahí, todos en la zona precisamente de las rayas de tigre. Lo cual es muy interesante porque precisamente como es la zona donde no tiene los cráteres, pues nos habla de que es una zona que está renovando su corteza. Entonces dices, ajá, ¿no? O sea, sí puede ser que ahí tengamos más facilidad para encontrar agua. Entonces, aquí el análisis sugiere que es plausible que el agua líquida del subsuelo alcance la superficie congelada.
Entonces, aquí hablan incluso de que una diferencia de temperaturas podría estar motivando a que estas cosas fueran subiéndose, ¿no? De tal manera que llegan a alguna zona en donde sea más débil la corteza, y eso puede ser las rayas de tigre, que son hendiduras dentro de no dentro, sobre la superficie, y que ahí salgan estas cosas, ¿no? Y entonces aquí empiezan entonces a pensar en otras posibilidades muy interesantes, como cuáles. Pues ahí es donde hacemos el link a las ventilas hidrotermales, ¿sí? Nosotros en la Tierra tenemos ventilas hidrotermales, lo vimos. Tenemos chimeneas en el piso oceánico, en donde producimos calor. No necesitamos la luz del sol para que se pueda dar la energía para los seres vivos. Hay una cantidad enorme de materia orgánica, hay una química muy enriquecida, y entonces los bichitos, ¿cómo se llaman? Quimitrótrofos, no sé qué. Esos, los bichitos que comen cosas químicas. Esos bichitos viven ahí, existen, y luego a su vez otros organismos más grandes se los comen, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, el origen de la vida en la Tierra viene de las ventilas hidrotermales, que hay una corriente muy fuerte de pensamiento que empuja por ese lado, porque si sacan todas estas, el árbol genealógico de las bacterias hidrotermales de estos sitios, son lo más cercano al ancestro, a Lucas, ¿no? The last ultimate common ancestor, ¿no? O sea, este tipo de bacterias son lo más cercano a eso. Entonces, por eso es que hay una corriente que dice, oye, es que a lo mejor ahí es donde se originó la vida. Y si eso es así aquí en la Tierra, sí, aplicado el principio copernicano, ¿por qué no en otros sitios? El otro mundo helado importante para nosotros es Titán. Esta es una fotografía de Titán cuando se envió la sonda Cassini-Huygens, se envió en los 80s o los 90s, no, 90s, ¿no? ¿Qué ven de bonito de este objeto? Es verde, van a decir los biólogos. No, más allá. ¿Sí? Esto que está aquí, o sea, tiene una atmósfera bastante decente, ¿ok? Presión, miren, 160 kilopascales. ¿Cuál es la presión que tenemos aquí en la Tierra en kilopascales? 101 por ahí, ¿no? Sí, bueno, 100 pues, a lo que voy es que es del orden. Es a diferencia de la Luna, a diferencia de otros sitios donde la presión es una porquería. Aquí tenemos una presión parecida a la nuestra, ¿ok? La bronca, como siempre, pues es la temperatura. O sea, no tenemos una temperatura en Titán, pues como la nuestra. Por lo tanto, es un lugar más frío que lo frío. La composición atmosférica, fíjense, igual que la nuestra, es en su mayoría nitrógeno. Y eso también es, caray, ¿no? La bronca es que el otro 5% es metano. Es el único sitio fuera de la Tierra donde hemos encontrado cuerpos líquidos. O sea, lagos, ¿no? Mares, lagos. Solo que aquí la bronca es que son de metano, etano, ¿ok? Y bueno, y este tipo de cosas tienen incluso un ciclo como el ciclo del agua que renueva constantemente la presencia del metano en la atmósfera, ¿ok? Y aquí hacen una comparativa de tamaños, ¿no? De los grandes lagos, esta zona que está entre Canadá y Estados Unidos, comparado con uno de los lagos de ahí de Titán, ¿no? Entonces, también en Titán se habla de una estructura interna, no encuentran un interior no diferenciado. La capa superficial más externa se cree que se encuentra desacoplada, como si estuviera otra vez flotando, ¿no? En una capa líquida, como parecido a lo de Europa y tal, ¿no? Nada más que aquí estamos hablando de que sí son como trozos de roca, ¿no? Entonces, esto hace que rote ligeramente más rápido que el interior como resultado de la fricción
del viento. Bueno, aquí están las diferentes capas de esta cosa. Entonces, bueno, y como les comentaba, pues el sueño guajiro de algunos colegas es poder taladrar un agujero en los mundos helados, poder mandar una sonda y fotografiar las ventilas hidrotermales, los cefalópodos y todo lo que van a encontrar por ahí, ¿sí?